a todos, es la maestra Annie Lorenzo. A continuación vamos a aprender a multiplicar vectores. Veremos la multiplicación o producto escalar y la multiplicación o producto vectorial. Tal vez se pregunten por qué si vamos a multiplicar vectores hay un producto o multiplicación que se llama escalar. Esto es porque en esta multiplicación de vectores se obtiene como resultado un escalar. Veremos que para multiplicar escalarmente dos vectores los representamos ambos vectores separados por un punto. Por esto al producto escalar también se le llama producto punto. Y es igual a multiplicar la magnitud de cada uno de los vectores por el coseno del ángulo. Ese ángulo debe ser el que formen ambos vectores. Por ejemplo, vamos a determinar el producto escalar a partir de los dos vectores dados en esta imagen. Para esto tendremos que el producto escalar de esos dos vectores será igual a la magnitud del primer vector, que vemos que está acá entre paréntesis como 3 newton, por la magnitud del segundo vector, que vemos que es 2 metros, por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Acá debemos analizar bien esto. Lo primero, voy a adelantar que el producto escalar es conmutativo, por lo que no importa si medimos el ángulo desde B hasta A o desde A hacia B. Voy a elegir medirlo desde B hacia A porque sería el ángulo más corto. Entonces, el ángulo que nos interesa es un ángulo que parta desde B hasta la flecha donde está nuestro vector A. Por lo que vemos que en este caso debemos saber cuánto vale esta partecita acá. Como esta parte viene siendo el complementario del vector B, ya que él está en el primer cuadrante, 20 grados más este ángulo acá debe sumar 90. Entonces, si a 90 le quitamos 20, nos queda que el ángulo de este ladito sería 70 grados. Por lo que nuestro ángulo de interés sería si a 70 le sumamos 40, que nos da 110 grados. Entonces, colocamos el coseno de 110, lo que nos daría igual a 3 por 2 por coseno de 110 igual a menos 2,05 en la unidad newton por metro, que era la que tenían nuestros dos vectores. Ya hemos obtenido el producto escalar del vector A y B. Fíjense que realmente este negativo no tiene un significado físico en esta cantidad, puesto que, como habíamos dicho anteriormente, en el producto escalar se obtiene es un escalar, por lo que este numerito solamente representa una magnitud. Bien, ya pudo haber sido negativo, positivo o cero. Eso va a depender del coseno del ángulo que se forme entre ellos, ¿de acuerdo? Pero este resultado es un escalar. Ese negativo no indica una dirección o sentido. Ahora veremos qué sucede cuando vamos a multiplicar dos vectores perpendiculares de forma escalar. Por ejemplo, tenemos acá el vector C y D, por lo que entre ellos se forma un ángulo recto, ya que el vector C está en el eje vertical y el vector D está completamente en el eje horizontal. Entonces, entre ellos se forma un ángulo de 90 grados. El producto escalar de ellos va a ser entonces la multiplicación de la magnitud del vector C, que vemos que es 2 metros, por la del vector D, que vemos que es 1 newton, por el coseno que se forma del ángulo que se forma entre ellos dos, que es de 90 grados. Pero el coseno de 90 es igual a 0 y 0 por 1 por 2 es igual a 0. Entonces, el producto escalar de dos vectores perpendiculares es nulo. Ahora veamos otra forma de multiplicar vectores por el producto escalar. Consideremos los vectores A y B representados en su forma rectangular utilizando vectores unitarios. Entonces tendremos que el producto escalar de estos dos vectores lo podemos representar de esta manera. Y consideraremos que para el producto de vectores se cumple la propiedad distributiva, es decir, que cada término del primer vector lo vamos a multiplicar por cada término del segundo vector. Empezaré por el primer término del vector A su xy, y lo multiplicaré por cada término del vector B. Por ejemplo, A su xy lo multiplicaré por B su xy, obteniendo esta expresión. Ahora, A su xy multiplicada por B su yj, que nos da esto. Luego, A su xy multiplicado por B su zk. Ahora iniciaré con el segundo término de A su yj por B su xy, más A su yj por B su yj, más A su yj por B su zk. Ahora multiplicar el tercer término de A por cada término de B. A su zk por B su xy,
A sub zk por B sub yj y finalmente A sub zk por B sub zk. Ahora bien, como han visto, he colocado por un ladito las componentes de los vectores y de manera separada he colocado el producto escalar entre los vectores unitarios que nos quedaron. Esto es porque como en el producto escalar estamos multiplicando vectores, pues he considerado que estoy multiplicando escalarmente son los vectores unitarios. Entonces, vamos a ver a qué es igual el producto escalar de vectores unitarios. Para esto vamos a considerar o recordar que los vectores unitarios son vectores con una magnitud igual a 1. Entonces, el producto escalar de vectores unitarios iguales entre sí es igual a 1, puesto que un vector con el mismo forma un ángulo de 0 grados. Entonces, el producto escalar de vectores unitarios iguales sería igual a 1 por 1 por el coseno de 0, que es 1, que nos da igual a 1. Sin embargo, los vectores unitarios diferentes son perpendiculares entre sí, por lo que el producto escalar de vectores unitarios diferentes va a ser igual a 0, ya que los vectores unitarios distintos, como son perpendiculares, forman entre ellos un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 es igual a 0 y 0 por 1 es igual a 0. Entonces todos los vectores unitarios diferentes multiplicados escalarmente entre sí dan igual a 0. Entonces, tomando esto en cuenta, en nuestro resultado tenemos que este término que multiplica escalarmente a I por J nos daría 0. También este, como tiene un producto escalar de vectores unitarios diferentes, también da 0, al igual que este término, este otro término, este término y este otro término. ¿Ven? Todos los productos escalares de vectores unitarios diferentes entre sí dan 0. Y nos queda que nuestra ecuación, el producto escalar del vector A y B, resultó ser igual a este primer término, que era B sub X por B sub X, y tenemos que también acá I por I es igual a 1. De igual modo nos quedó esta expresión porque el vector unitario J por él mismo vemos que es igual a 1 y acá el vector unitario K por él mismo es igual a 1. Entonces tenemos que nos quedó como resultado la componente en X de ambos vectores multiplicadas más las componentes multiplicadas en Y de ambos vectores más la componente en Z de ambos vectores multiplicadas. Entonces de este modo vemos que el producto escalar de dos vectores también es igual a la sumatoria del producto de las componentes iguales de cada vector. Vamos a multiplicar ahora por esta forma estos dos vectores que multiplicamos al inicio. Como vemos, ahora necesitamos saber las componentes de cada uno de los vectores. Iniciemos por el vector B. Vamos a representarlo en su forma polar. En la forma polar colocamos la magnitud de nuestro vector, que es 2 metros, seguido del ángulo saliendo del eje X positivo. Y aquí vemos que este 20 grados está saliendo del eje X positivo, por lo que es el que le corresponde a B de forma polar. Entonces, su componente en X va a ser igual a la magnitud del vector, que es 2 metros, por el coseno del ángulo, que es 20 grados, dándonos 1.879 metros. Y su componente en Y va a ser la multiplicación de su magnitud, 2 metros, por el seno de ese ángulo 20, que nos da 0.684. De igual manera, vamos a buscar las componentes para el vector A. Primero vamos a representarlo en su forma polar. Como en la forma polar, el ángulo debe salir medido desde el eje X positivo y vemos que estos 40 grados se dan en el vector saliendo del eje Y positivo, tenemos que analizar qué ángulo le correspondería correctamente de forma polar, partiendo desde la línea del eje X positivo hasta que lleguemos a la flecha donde se encuentra nuestro vector A. Vemos entonces que en total este ángulo tiene que valer lo que vale el ángulo desde el eje X positivo al Y positivo, que es 90, hasta llegar a la flecha de nuestro vector, que tenemos 40 grados más, por lo que el ángulo que nos interesa sería, si a 90 le sumamos 40, que nos da 130. Entonces, este es el ángulo de forma polar del vector A. Sustituyendo en la ecuación de las componentes, tendremos la magnitud 3 newton por el coseno de ese ángulo 130 y la magnitud del vector por el seno de 130 para obtener la componente vertical. Ya obtenidas las componentes del vector A y B, podemos sustituirla en nuestra ecuación y nos quedaría
la multiplicación de la componente en x de A, que es menos 1.928 newton, por la componente en x de B, que nos quedó 1.879 metros, más la componente en y de A, que nos dio 2.298 newton, por la componente en y de B, que nos dio 0.684 metros. En este caso tenemos dos vectores en solo dos dimensiones, por lo que no tienen componente en z. Entonces tenemos que multiplicando, sumando y restando las expresiones, nos queda que el producto escalar de A y B es menos 2.05 newton metro, como obtuvimos anteriormente por la primera forma del producto escalar. Ahora veamos cómo multiplicar vectores en la forma vectorial. El producto vectorial se le conoce también como producto cruz porque, a diferencia de un puntito, vemos que esta multiplicación la representamos mediante un símbolo de X o de cruz. En el producto vectorial se le llama de esta manera porque, además de que también multiplica vectores, como resultado se obtiene también un vector. Entonces, con esto tenemos un problema porque ya no vamos a tener solamente un numerito, sino que nuestro resultado pues debe también indicar una dirección y un sentido. Por lo que, por ejemplo, si vamos a multiplicar vectorialmente el vector A y B, podemos buscar por separado solamente la magnitud del producto vectorial de esos dos vectores, identificando acá esta ecuación con ese producto en tres barras de valor absoluto. De ese modo vemos que en la ecuación que multiplicamos la magnitud de los dos vectores, pero ahora por el seno del ángulo, solamente vamos a obtener es la magnitud de este producto vectorial. Entonces, comencemos. Vamos a tomar en cuenta que el ángulo que nos interesa es el ángulo formado entre nuestros dos vectores, que ya analizamos anteriormente, que en este caso vale 110 grados. Sustituyendo en nuestra ocasión, tenemos la magnitud de A, que es 3 newton, por la de B, que es 2 metros, por el seno del ángulo que se forma entre ellos dos, que es 110 grados, obteniendo un valor de 5.64 newton por metro. Independientemente si hubiésemos obtenido un valor negativo, pues el resultado va a ser positivo porque, como estamos multiplicando dos vectores de manera vectorial y obtendremos un vector, pues esta ecuación solamente nos va a decir la magnitud de ese vector resultante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para saber ahora la dirección y sentido, tendremos que utilizar otro método. En este caso, se utiliza el método de la mano derecha. En este caso, bueno, vamos a tener que poner nuestra mano guiando los 4 dedos del primer vector hacia el segundo vector, y la dirección que quede el pulgar pues va a corresponder a la dirección del producto de ambos vectores. Fíjense que de este modo pues ya en el producto vectorial no se cumple la propiedad conmutativa, porque ya entonces multiplicar el vector b por a nos quedaría la mano en otra dirección. Sin embargo, a veces es confuso saber la dirección correcta en la que debe mover la mano, por ejemplo, una persona que sea zurda o si la mueve desde un lado o de otro, y entonces por lo tanto es un poco impreciso. Entonces, una forma más precisa de saber tanto la magnitud como la dirección y sentido en un producto el producto vectorial como si fuese la determinante de una matriz. Entonces, ahora vamos a considerar nuevamente el vector A y B escrito en su forma rectangular con vectores unitarios, por lo que el producto vectorial de A por B va a ser una matriz formada primero por los vectores unitarios y debajo le colocaremos las componentes correspondientes a cada uno de esos vectores unitarios. Como tenemos primero el vector unitario A, tenemos que colocar como segunda fila las componentes, pero del vector A. Es decir, debajo de la Y, que corresponde a la componente en X, colocaremos la componente en X de A. Debajo de J, la componente en Y de A, y debajo de K, la componente en Z de A. Ahora haremos lo mismo con el segundo vector B. Entonces, vamos a resolver la determinante de esta matriz para poder saber cuál es el producto vectorial de A por B. Podemos utilizar diferentes métodos. Por ejemplo, yo voy a utilizar el de repetir las dos primeras filas debajo. De ese modo, pues vamos a formar tres diagonales partiendo primero por el lado izquierdo. Es decir, vamos a poner tres diagonales que partan de la izquierda a derecha, ¿sí? Por ejemplo, esta primera diagonal que comienza en este primer término, ahora en este segundo y ahora en este tercero. Luego una segunda diagonal que comienza en esta posición,
hacia la derecha y luego entonces desde esta posición partimos una tercera diagonal. Esas diagonales que van hacia la derecha van a representar la multiplicación de esos tres términos, pero con un signo positivo. Por ejemplo, vamos a tener y por a su y por b su z. Luego vamos a multiplicar ahora la segunda diagonal que teníamos, a su x por b su y por el vector unitario k. Y por último tenemos la multiplicación de bx por j por a su z. Ahora vamos a formar tres diagonales, pero hacia la izquierda. Y empezaremos entonces por el vector unitario que se encuentra en esta posición. Entonces formamos una, dos y tres diagonales ahora hacia la izquierda. Vamos también a multiplicar lo que quedó en cada diagonal, pero en este caso, como las diagonales van hacia la izquierda, el signo va a ser negativo. Por ejemplo, vamos a multiplicar el vector unitario k por a su y por b su x, quedándonos negativo a su y b su x k. La segunda diagonal, como va hacia la izquierda, también negativa por el producto de esos tres términos. Luego tenemos la tercera diagonal, negativo por el producto b su z, j y a su x. Podemos ahora agrupar los términos iguales, por ejemplo, los que tienen el vector unitario i, que son a su y b su z, y acá tenemos el negativo de a su z por b su y. También vamos a agrupar aparte los que tienen el vector unitario j, que nos quedó a su z, b su x, y acá menos a su x, b su z. Y luego vamos a agrupar los del vector unitario k, que tenemos a su x, b su y acá menos a su y, b su x. Ya este sería nuestro resultado, que nos daría tanto la parte de magnitud como la dirección y sentido del vector que se obtiene al multiplicar vectorialmente el vector a y b. Fíjense de hecho que en cada uno de los términos que contiene un vector unitario se multiplican de manera alternada las componentes del vector. Por ejemplo, acá se multiplica la componente en y de a y acá la componente en z de b. Entonces aquí se invierte. Se multiplica es la componente en y pero de b y la componente en z de a. Vamos a hacerlo con un ejemplo en el que tengamos conocidos las componentes del vector a y b. Vamos a considerar el vector a y b que hemos utilizado anteriormente, escrito en su forma rectangular. Entonces, el producto vectorial de ese vector a y b lo representaremos en una matriz, donde la primera fila serán nuestros tres vectores unitarios y debajo vamos a colocar siempre las componentes de nuestro primer vector que se está multiplicando, que en este caso corresponde al vector a. Tenemos entonces debajo de la i la componente en x del vector, debajo de la j su componente en y debajo de la k su componente z. Como nuestro vector a vemos que no tiene una componente en el eje z, debajo del vector unitario k hemos colocado 0. Ahora debajo, como tercera fila, vamos a colocar las componentes de nuestro vector b. De igual manera, este vector no tiene una componente en el eje z, por lo que colocamos debajo del vector unitario k el 0. Ahora buscaremos la determinante de esta matriz. Les había dicho que pueden utilizar cualquier método para resolver la determinante de una matriz 3×3. Voy a utilizar el método en el que repito las dos primeras filas debajo. Entonces ahora voy a formar diagonales. Por ejemplo, voy a multiplicar los términos que me queden en una diagonal que empieza desde la izquierda con el vector unitario i hasta este término. Luego la segunda diagonal vamos a empezarla desde aquí hacia la derecha y la tercera diagonal la voy a empezar desde este número hacia la derecha. Entonces voy a multiplicar lo que me quedó en esta primera diagonal. Como voy hacia la derecha voy a utilizar inicialmente un signo positivo. Entonces tenemos y por este término por 0 que nos da 0. La segunda diagonal teníamos menos 9.28 newton por 0.684 metros por el vector unitario k. Por la tercera diagonal tenemos estos dos números multiplicados por 0 que nos da 0. Ahora voy a empezar con la esquina de la derecha donde está el vector unitario k y voy a poner diagonales pero hacia la izquierda. Entonces voy a formar una diagonal que una estos tres números. Ahora debajo voy a poner otra diagonal que una estos tres números diagonalmente y ahora voy a poner una diagonal que una estos tres números. En este caso, estas diagonales que van hacia la izquierda van a tener inicialmente un signo negativo. Entonces, por ejemplo, la primera diagonal involucra la multiplicación del vector unitario k por 2.298 por 1.879. Pero como esa diagonal va hacia la izquierda, voy a ponerle un signo negativo. En la segunda diagonal vemos que se van a multiplicar estos números por 0, por lo que nos daría 0. Y la tercera diagonal también hay involucrado un número 0, por lo que la multiplicación por estos dos números nos dará igual
igual a 0. Entonces vemos que nos ha quedado dos cantidades que tienen el mismo vector unitario k, por lo que podemos multiplicar y sumar y nos quedaría igual a menos 5.64 newton por metro con ese vector unitario k. Entonces llegamos a la conclusión de que el producto vectorial de A por B es igual a menos 5.64 newton por metro con el vector unitario k. De este modo, hemos visto que al buscar el determinante de una matriz formada por las componentes de los dos vectores, hemos obtenido el resultado de este producto de manera completa, porque además de la magnitud que nos lo dice el numerito acá con la unidad de medida, también hemos obtenido un vector unitario que nos está diciendo en qué dirección se encuentra el resultado de este producto. Hemos obtenido que el producto vectorial de A por B se encuentra en la dirección del eje Z y a la vez hemos obtenido el sentido. Acá nos quedó que es en el eje Z pero negativo.